Economista anti-Milei reveló lo peor de la economía. ¿Qué entendés de lo que está queriendo hacer Caputo con esta historia de que la plata salga del colchón, que es el título, y no sé si hay mucho más confirmado? A ver, me parece que hay un mal entendimiento de lo que significa una economía bimonetaria y sobre todo cómo se soluciona la bimonetariedad de la economía. A ver, Argentina en el pasado reciente carga con un problema muy importante, que es el cepo, digamos. El cepo básicamente lo que significa es que vos no pudiste disponer libremente de tus dólares. Eso en Argentina pasó muchas veces en la historia. Entonces los argentinos que tienen más de, 25 años, tienen obviamente cierta resistencia a meter sus dólares en el sistema financiero. O porque alguien lo agarró el corralito y el corralón en el 2001, o porque alguien lo agarró el cepo en el 2000, primer cepo 2011, o porque después Macri salió del cepo y dijeron, bueno, ahora sí puedo disponer de mis dólares libremente, y los volvieron a atrapar en el reperfilamiento y cepo del final de Macri. Entonces eso generó, digamos, una economía que funciona como con dos monedas. Una moneda para ahorrar, que es el dólar, una moneda para transaccionar, que es el peso. Muchas veces la moneda que es para ahorrar, además, se usa para evadir impuestos. Entonces no es que los argentinos ahorramos en dólares en blanco, sino que muchos argentinos ahorramos en dólares en negro. Si vos mirás la historia larga de Argentina, ahorramos tanto como para tener un PBI afuera del sistema, ¿sí? Entonces muchos gobiernos, me incluyo entre ellos, han intentado y fracasado recuperar esos dólares del colchón para traerlos adentro del sistema financiero argentino. Es un problema súper complejo, es un problema que, en mi impresión, lleva tiempo, y es un problema que creo yo los países que mejor lo han solucionado en la región, uno podría señalar claramente a Perú y a Uruguay. Cuando vos estudias esas experiencias, lo que recogés son básicamente dos cosas: décadas de estabilidad financiera y de estabilidad inflacionaria, y segundo, gobiernos que dejan de hablar y que le dejan de pedir a la gente que saque los dólares del colchón. ¿Por qué? Porque esto es como ese librito sobre comunicación cuyo título es No pienses en un elefante, ¿no? Que básicamente lo que indica es que cuando uno tiene que explicar que no va a hacer una cosa, ya es sospechoso de querer hacerla. Entonces yo recuerdo que esto arrancó con una declaración de Caputo en el primer blanqueo, que dijo, tráiganlos, quédense tranquilos que esta vez nadie va a tocar sus dólares. Bueno, no es una buena declaración para que la haga un ministro de Economía. Y lo último, si vos después de un blanqueo, que fue récord absoluto en términos de la cantidad de efectivo que la gente reincorporó al sistema financiero, que es el blanqueo de Milei, a los 6 meses tenés que hacer otro, lo único que puedo concluir es que te falló alguna cuenta, es que estás enfrentando algún problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, básicamente que yo creo que por razones técnico-ideológicas el gobierno está negado a acumular reservas en el Banco Central, pero identifica claramente que la Argentina necesita un influjo de dólares para seguir estable, digamos, y para evitar una devaluación, y entonces vuelve a apelar a los dólares del colchón. Último punto. Digo todo esto solo conociendo rumores de la medida, ¿no? Después vamos a ver si la medida es algo relevante o tal vez nada, es una medida de detalle que no tiene mucha importancia. No, pensé que ibas a decir alguna cosa más porque dijiste último punto. Vos decís, No, último punto es esto, no conozco la medida, todos están diciendo, bueno, menos de $100.000 lo vas a poder traer sin que te miremos de dónde vienen, qué sé yo. Si es así, no me parece una medida tan relevante, no me parece una medida que va a cambiar la dinámica de la economía argentina. Sí, y el último punto es algo que me parece que no tenemos que perder de vista, que es que yo creo que desde el día 1, y lo he dicho varias veces con vos, fui muy crítico de cómo Milei decidió repartir las cargas del ajuste fiscal. Yo era de los que pensaban que como nos habíamos quedado sin dólares, había que hacer un ajuste fiscal, porque la economía necesitaba poner el freno a mano, pero me parecía que un tercio del ajuste cargarse a los jubilados, mientras vos bajabas
pero brutalmente el impuesto a los bienes personales, y después hacías un blanqueo prácticamente gratis, era una forma bastante poco eficiente y poco justa de repartir el ajuste fiscal. Bueno, ahora a esto se suma esta medida. Entonces me parece que la cuestión de no hay plata, el gobierno la mira con un prisma ideológico que yo no comparto. Obviamente el gobierno ganó y hace lo que quiere, pero no quiero dejar de decir que en vez de perseguir evasores, decirle a la gente, che, no te miro dónde vienen los dólares, no me parece una buena medida. Dicho esto, no creo que la gente que tiene un canuto de $3.000 en el jardín de la casa sea la culpable de las penurias a las cuales está sometida la economía argentina. Pero dejar un hueco permanente, dejar un ducto permanente por el cual se pueda blanquear dólares negros, no es una buena idea. Y sobre todo nos puede generar algunas sanciones internacionales con las cuales hay que estar atentos. A ver, desarrollar un poquito más, porque yo escuchaba, cuando veo blanqueo tras blanqueo tras blanqueo, ayer en algún momento surgía la versión de que podía haber un blanqueo, como decís vos, un ducto permanente por el cual uno puede gastar plata en negro sin tener que explicarlo, y yo pensaba, es Loto revolviéndose la tumba, porque él rompía tanto las bolas con la idea de tener una cultura tributaria justa y sostenida en el tiempo, y un organismo recaudador eficiente, no solamente para recaudar, sino también para denunciar a quienes evaden, y vos lo ves a Caputo acelerando cada vez más hacia la idea de que nadie pague impuestos, porque o buscar manera para que generar estímulos para que quien pueda evadir, evada, porque si vos decís, si hay un ducto permanente para que yo meta guita en negro, declaro cada vez menos, pago cada vez menos, y después como nadie busca, nadie revisa lo que tengo, lo entro por ese ducto y chau para siempre. O sea, es el colmo del estímulo a la evasión. Por eso quería escucharte un poquito más sobre si esto funciona, los efectos nocivos. Después te quiero preguntar sobre si esto funciona, pero hay algo como muy de fondo en la apelación permanente de Caputo de que la AFIP no rompa las pelotas. Es decir, escuchar que no te rompa los cocos la AFIP del ministro de Economía, a mí me parece que es una declaración que es para la historia del capitalismo. Es decir, yo quiero un Estado que no cobre impuestos. A mí me impacta mucho esa declaración. Bueno, mira, lo que sabemos los economistas de esto, los estudios sobre evasión tributaria son bien complejos de llevar a cabo, se hacen cada tantos años, no es que uno está estimando esto todo el tiempo, pero básicamente los estudios serios que yo conozco sobre el tema en Argentina marcan una evasión sobre el IVA de más o menos el 20, el 25%, quiere decir que por cada 10 pesos que se tenían que pagar de IVA, 2,5 se evaden. Y sobre todo, lo que me parece más preocupante, es que la evasión sobre el impuesto a las ganancias, tanto en las personas como en las empresas, es del 50%. O sea, uno de cada 2 pesos que uno debería pagar como empresa, como persona, por impuesto a las ganancias, suelen evadirse en Argentina. Entonces es un problema grande, al cual uno lo debería encarar. Mi impresión, con un palo y una zanahoria. Y yo creo que si hay una crítica que se le puede hacer a este gobierno, es que solo piensa en la zanahoria. ¿A qué me refiero con palo y zanahoria? Está mal que en Argentina una pyme enfrente una carga tributaria igual o muchas veces mayor que una multinacional. ¿Por qué? Porque una multinacional puede hacer lo que se llama planificación tributaria. Habrás visto muchas, incluso empresas nacionales argentinas que en realidad tienen sede en Delaware, en Islas Caimán, en Islas Vírgenes, etcétera. Y que eso les permite que al final del día, de cada 100 pesos que ganan, no pagan 35% de impuesto a las ganancias. En cambio, si vos sos una pyme, tenés 5, 10, 25 empleados, tenés un contador que te dice, mirá, de lo que te queda, 35 para el fisco. Entonces, Argentina debería hacer una reforma tributaria, la zanahoria, donde vos, a las empresas de un tamaño chico a mediano, podríamos discutir si el quiebre es 100 empleados, 200 empleados, 80 empleados, no importa, le hicieras una baja tributaria, tanto en lo que refiere al impuesto a las ganancias como a los aportes y las contribuciones, pero al otro día que haces eso, salgas a cazar evasores. Porque si no, ¿desfinanciás qué cosa? Básicamente el sistema previsional argentino, o sea, los impuestos que hoy está regalando Caputo, los impuestos que está perdonando Caputo, son los pesos que le van a faltar a los jubilados mañana, no dentro de 50 años. Porque el sistema jubilatorio argentino, el sistema de seguridad social, digamos, para ser más genérico, ¿cómo funciona? Lo que recaudamos hoy financia las jubilaciones que pagamos hoy.
O sea, no es un sistema de capitalización donde la gente ahorra en una cajita y se la lleva cuando se jubila. Entonces, toda medida que hace que vos bajes tu capacidad recaudatoria, bajes tu capacidad de fiscalización, para un gobierno que tiene como ancla el superávit fiscal, hace que cada peso que dejes de recaudar va a ser un peso que dejes de gastar. ¿Y dónde está dejando de gastar Milei? Jubilaciones y obra pública. Entonces, los 100.000 que yo hoy digo, bárbaro, yo por estos 100.000 no voy a pagar impuestos, van a ser los pozos en la ruta que me coma porque el gobierno no hace obra pública, y van a ser la plata que le tenga que dar a mi mamá y a mi papá porque con la mínima no llegan a jubilado, con la mínima no llegan a fin de mes. Entonces, mi impresión es que estamos mirando de vuelta la mitad del vaso y uno dice que bueno, Caputo me va a perdonar los impuestos. Y después a los 10 minutos vas a decir, che, fui a Rosario en auto, casi dejo el auto en un pozo. Che, todos los meses tengo que tratar de darle 50, 100, 150 lucas a mi vieja, a mi viejo, pues son jubilados, le cortaron los remedios, no sé qué. Entonces, insisto, yo no soy de los que creen que los empresarios son todos malos, se evaden impuestos y hay que meterlos a todos presos, porque creo que Argentina quedó con una estructura tributaria para su nivel de productividad muy alta. Y me parece que ahí no se le puede cobrar lo mismo a compañías que son muy distintas. No puede ser que una multinacional pueda planificar tributariamente y que una pyme de 5 empleados tenga que hacer malabares para sobrevivir porque la carga tributaria es muy alta. Ahora, si vos afectás un solo lado de esos, voy a los ejemplos de los gobiernos de izquierda. Listo, vamos a cazar evasores, vamos a buscar talleres textiles que no le pagan los aportes a sus empleados. Los encontrás, los cerrás, y al otro día, ¿de qué laburan esos tipos? Digamos, porque no tenés una estructura tributaria que te permita que un taller de ese tipo sea rentable. Entonces, mi impresión es que habría que buscar una política más integral. Bueno, este gobierno tiene su sesgo y esta cuestión de que los impuestos son un delito parece que se la está tomando en serio. Ahora, Emanuel, bueno, entonces estamos hablando un poco de cómo no tener una política tributaria responsable o sensata o pensando en tiempos largos genera efectos perniciosos para la estructura económica del país, sobre todo para la gente que más necesita. Pero bueno, convengamos que un gobierno también tiene sus urgencias, entonces el gobierno está viendo que después de un año donde tuvo una cosecha récord, donde tuvo un ahorro en importaciones muy grande por la recesión, donde tuvo un blanqueo espectacular, donde tuvo después un crédito del fondo muy importante, abre el cepo y cuando empiezan a pasar las semanas después de abrir el cepo, el dólar no baja, sino que lentamente sube, y por otra parte las reservas no suben, sino que lentamente bajan, se niega a comprar reservas y entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Hagamos otro blanqueo, algún tipo de otro blanqueo para repetir, al menos en parte, la historia de septiembre, octubre del año pasado, el blanqueo ese exitoso que tuvieron, y conseguir algo más de guita para crecer y mostrarle al mundo que puede bajar el riesgo país, que nos podemos refinanciar, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿tiene alguna posibilidad de funcionar esto? Porque hoy le preguntaba a Jairo, escúchame, 2 blanqueos en 6 meses, ¿hay alguna? Nosotros somos los reyes del blanqueo, el país récord mundial de blanqueos. ¿Hay alguna vez que se haya hecho 2 en 6 meses? Y me decía, no, es difícil encontrar 2 en 2 años, 2 en 4 años. O sea, es como la recurrencia, una herramienta que ya la usaste, ¿o no? Sí, en general, de hecho, Argentina está jodido porque termina teniendo un blanqueo por periodo presidencial, lo cual es una muy mala señal porque vos decís, bueno, arranco la joda después del último blanqueo y espero al próximo presidente y claro, tengo otro blanqueo. A ver, a mí me parece que hay una cuestión más general con el gobierno. Sé que este es un tema, digamos, complejo y difícil, pero de vuelta. El gobierno iba a dolarizar. 99,9% de los economistas le dijimos no tenés cómo dolarizar. Arrancaron, no dolarizaron. Después dijeron que el dólar devaluando al 2% mensual estaba perfecto y después iban a pasar al 1% mensual y estaba perfecto porque había un concepto que, remarco, lo inventó este gobierno. No está en los manuales de economía, no está en la historia de las políticas económicas de los países, etcétera, que se llamaba base monetaria amplia. Milei decía, si la base monetaria amplia no sube, cuando la base monetaria coincida con la base monetaria amplia, ahí vamos a salir cepo, la inflación va a ser 0, qué sé yo. Todos le dijimos, che, estás atrasando el dólar, vas a entrar en un problema. Llegó el blanqueo, fue uno de los blanqueos más exitosos en la historia de la economía argentina, y a los 3,
4 o 5 meses, tenés que cambiar el esquema cambiario porque el dólar te quedó corto. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.